Buenas tardes, amigos. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de lo que es el derecho laboral. Un tema bastante crucial, bastante importante dentro de nuestra sociedad peruana. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Derecho laboral. Muy bien. He distribuido el temario en dos grandes módulos. El módulo 1, que vamos a hablar sobre la legislación laboral y la nueva ley del procesal de trabajo. En la unidad 2, el teletrabajo, lo que es el trabajo a distancia y la tercerización de servicios. En la unidad 3, el contrato y jornada laboral. Unidad 4, CTS y los beneficios sociales de los trabajadores. Ya en el módulo 2 vamos a hablar acerca de las relaciones laborales, colectivas y todo lo que es recursos humanos dentro de una entidad pública. En la unidad 6 tenemos la seguridad social y salud ocupacional. La unidad 7, la negociación colectiva de trabajo. Y por último, la unidad 8, un tema de la globalización, tecnología y trabajo. Muy bien. En la unidad 1, la legislación laboral y la nueva ley procesal de trabajo. Muy bien, he resumido estos temas resaltantes en lo que respecta al estudio del derecho laboral, partiendo de lo que es la legislación laboral en el Perú y los continuos cambios que se van dando. He considerado los temas más actuales, como ustedes han podido escuchar, que están siendo parte de esta coyuntura por la que estamos atravesando. Como por ejemplo el trabajo a distancia y el teletrabajo, que si bien es cierto, se nos ha presentado de manera abrupta, ¿no?, a raíz de la pandemia, pero sin embargo hay un decreto de urgencia, que lo vamos a ver más adelante, que establece cómo debe ser realmente este trabajo y si realmente las empresas están siguiendo esos pasos. Luego tenemos temas importantes también como recursos humanos, ¿no?, la ley Servir, negociaciones colectivas, y un tema bastante complejo que se nos está presentando, que a raíz de la globalización viene prácticamente de manera acelerada las tecnologías y para los cuales tenemos que estar muy preparados. Muy bien, en esta unidad de legislación laboral podemos decir que la legislación laboral peruana, cuando hablamos de lo que es derecho al trabajo, debemos mencionar inmediatamente los que son los derechos fundamentales. Así también los derechos humanos, porque es un derecho inherente a la persona humana, porque el trabajo dignifica a la persona. Es decir, son derechos naturales, derechos del hombre y la mujer y los derechos de los ciudadanos. ¿Qué es la legislación laboral? Vamos a ver. La legislación laboral es el conjunto de normas y leyes que tiene por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como también así a sus obligaciones, y lo mismo ocurre también en el caso de los empleadores, ¿no? Muy bien, continuando, ¿qué es el derecho del trabajo? El derecho del trabajo es un conjunto de principios y normas que regulan en forma individual o colectiva las relaciones entre trabajadores y empleadores, con la intervención del Estado. ¿Con el objeto de qué? De tutelar a todo aquel que preste un servicio subordinado, es decir, un trabajo decente que le permita vivir en condiciones dignas, que como ser humano le corresponden para que pueda alcanzar su destino. Pero si bien nosotros leemos, ¿no?, queda muy bonito escrito, pero ¿realmente se da todo esto? ¿Realmente se tiene un trabajo decente? En el Perú hay muchas diferencias entre los estratos sociales y también dentro de la sociedad hay trabajos en que sinceramente tienen una remuneración irrisoria, en los cuales las familias pobres sobre todo
no les alcanza, ¿no? Y no pueden vivir, como se dice acá, tener unas condiciones dignas, ¿no? Como ser humano. Es más, durante este transcurso de la pandemia, con lo que estamos viviendo, muchos trabajadores se han visto afectados porque les han bajado, ¿no?, las remuneraciones. Y prácticamente deja mucho que desear nuestra sociedad. Pero vamos a seguir continuando y les tengo unos datos de la OIT en lo que se refiere al trabajo digno. La OIT, ustedes saben que es la máxima representación en la Organización Internacional, ¿no?, de Trabajo, ¿no? Y fundamentalmente habla sobre lo que debe ser un trabajo decente. El trabajo decente no es otra cosa que expresar, dice, lo que debería ser en un mundo globalizado un buen trabajo o un empleo digno. Según la OIT, hace mención en lo que es trabajo decente en todos los países andinos. Resume las aspiraciones, dice, de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno. Seguridad en el lugar de trabajo, lo que normalmente no sucede acá. Y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad. Libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas e igualdad de oportunidad y trato para todos los hombres y las mujeres, ¿no? Eso es lo que, digamos, es el derecho del trabajo o lo que debería ser el derecho de trabajo. La legislación laboral. Bueno, ya hemos nombrado que la legislación laboral es el conjunto de normas, de leyes, ¿no?, que tiene por objetivo regular las actividades laborales, las relaciones entre el empleador y el trabajador. Así también tenemos aquí, fundamental, los regímenes laborales. Este tema siempre es un poco, digamos, complicado, ¿no?, cuando se habla en términos del vínculo laboral. ¿Por qué? Porque existe en nuestra legislación peruana 15 regímenes laborales. Increíble. Pero tenemos así los regímenes generales, donde está la carrera administrativa, es decir, el decreto legislativo 276. Tenemos también el régimen de la actividad privada, que es el decreto legislativo 728, y la contratación administrativa de servicios, o llamado o muy conocido como CAS, ¿no?, según el decreto legislativo 1057. Y más adelante me voy a referir exclusivamente a este CAS, ¿no?, porque en estos días ha habido muchos cambios. Muy bien, ahí tenemos ya 3 regímenes, ¿no?, que vamos acotando, y vamos a ver ahora otro régimen que es de las carreras especiales. Ahí tenemos, por ejemplo, el profesorado magisterial, los docentes universitarios, los profesionales de la salud, los asistenciales de la salud, los magistrados, los fiscales, los diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y policías. Aquí hay 9. Imagínense, 9 más 3 van 12. Otros que tenemos aquí es sin carrera con vínculo laboral. Otros regímenes especiales, digamos así, como los gerentes públicos, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito de los gerentes públicos. Dice, para que las metas se cumplan, las entidades públicas necesitan personas que cumplan el rol de gerentes, es decir, profesionales con herramientas de organización adoctrinados para la ejecución de una gestión de calidad y apertura a la innovación,
destinados a los niveles de dirección en la administración pública y orientados a promover la profundización de conocimientos en un ámbito institucional para estimular nuevas vocaciones de servicio público. Aquí entonces están los gerentes públicos con el decreto legislativo 1024. Además, también habla de otro régimen sin carrera con vínculo civil, que son los convenios de administración con el PNUD. ¿Y qué son estos convenios? ¿Y qué es PNUD? Es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es la red mundial de la ONU para el desarrollo, que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas se labren un futuro mejor. Y por último, tenemos el Fondo de Apoyo Gerencial. Ahí tenemos, por ejemplo, el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? OPS, o también la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Esto lo hemos venido observando, el trabajo de ellos hemos venido observando durante la crisis del COVID-19, cuando se tenía que gestionar, ¿no?, lugares donde se puedan atender a muchos infectados. En total aquí hay 3, 9, 13, 12 y 3, 15. Pero también tenemos aquí uno en particular que es el vínculo civil, lo que es locación de servicios. ¿Y qué es la locación de servicios? ¿No? Porque muchas veces miramos este cuadro, porque también he visto, ¿no?, estas diapositivas, pero casi no lo nombran. Y que esta locación de servicios también se considera porque son contratos de trabajo. Pero en este caso es un contrato civil, no es un contrato laboral, es un contrato civil, ¿no? Estos contratos están regulados por el Código Civil peruano y no bajo lo que es el ámbito laboral. De acuerdo con el artículo 1764 del Código Civil nos dice: por la locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución económica. De esta definición se desprende que las partes del contrato de locación de servicios son dos, ¿no? El locador y el comitente. La prestación a cargo de cada una de ellas, la prestación de servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado que debe hacer el locador y la retribución que debe dar el comitente. Y el carácter autónomo de este tipo de contratos, donde no hay subordinación. Muy bien. Continuamos entonces. Tenemos los 15 regímenes laborales. Pero vamos a continuar explicando 3 de los principales. Tenemos el régimen laboral de la actividad pública, el decreto legislativo 276, ¿no? ¿Dónde están los trabajadores del sector público estatal? Mayormente estos trabajadores, ¿no?, haciendo un estudio, un análisis, lo comprenden la mayoría de técnicos y auxiliares. En el régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728, están los trabajadores del sector privado, donde tienen otras políticas, otras bonificaciones, ¿no? Y la mayoría, digamos, de servidores son profesionales. El régimen laboral, ustedes verán que he puesto una rayita roja porque el régimen laboral de la actividad pública, CAS, ¿no?, número 1057, que voy a hablar en un apartado especial, en estos días se ha hablado de la eliminación de este régimen. Mayormente en este rubro, ¿no?, hay muchos trabajadores. ¿Cuál es la característica? Que son contratos temporales. Aquí voy a extenderme. ¿Se eliminó el régimen CAS? Muy bien. Vamos a ver que
se han formado desde el año 2017 proyectos en el Congreso donde siempre se ha hablado de cambios que debería tener este régimen CAS, ¿no? Tenemos el proyecto de ley 1888 del 2017, ¿no? Por el Congreso de la República, ¿no? Luego tenemos el proyecto de ley 2580, que también es del 2017. Y aquí estoy extendiéndome un poco cuando hablo de la ley número 30555. ¿Por qué? Que es del 24 de abril del 2017. Es la ley que incorpora al régimen laboral del decreto legislativo 728 a los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y administrativos de salud que se encuentran bajo el régimen de CAS, es decir, contratación administrativa de servicio. Para que estos trabajadores pasen, ¿no?, al régimen de 728, han tenido que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Si bien es cierto, CAS, este régimen se hizo temporalmente para que luego, ¿no?, se mejore y puedan, digamos, pasar esos trabajadores a otras condiciones, unas condiciones, digamos, más estables, ¿no? Tenemos así, a ver, un momentito. Tenemos así, en el caso de la ley 3555 que estoy hablando, muy bien. Les quiero nombrar un poco más de esta ley que se debe tener en cuenta. Para la incorporación, dice, bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728 del personal, bajo el régimen CAS de salud, deben cumplirse los siguientes requisitos. A la fecha de la promulgación del reglamento de la presente ley, deben estar laborando de forma continua 2 años como mínimo. Haber ingresado a la institución mediante el concurso y la evaluación correspondiente. Además, hace referencia acerca de la incorporación bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728 del personal bajo el régimen CAS de salud, se efectuará en forma progresiva, no mayor de 3 años, conforme a las necesidades y requerimientos que puedan tener dicha entidad y en base a la meritocracia, referida al orden de prelación de tiempo de contrato en cada grupo ocupacional independiente de la profesión, según lo desarrolle el reglamento de la presente ley. ¿Qué quiere decir? Que este personal que estuvo en CAS ha tenido, ¿no?, que pasar al decreto legislativo 728, ¿no?, pero de una manera formal, ¿no?, cumpliendo con los requisitos establecidos que acabo, ¿no?, de mencionar. Entonces, quiere decir que sí se estaba poniendo en práctica este cambio, ¿no? El hecho de ser CAS no quería decir que te podías quedar ahí. Si bien es cierto, esos contratos eran temporales, cada 3 meses, pero mucho personal era nuevamente contratado. Y así de 3 meses en 3 meses han podido llegar a 2 años y ellos han podido postular y mediante mérito, ¿no?, y mediante sus habilidades han podido ingresar, ¿no?, al decreto legislativo 728 ya de una manera más formal. Pero ¿qué pasa? En estos días sale el proyecto de ley aprobado, el proyecto de ley 5379 de este año 2020. El Congreso presenta este proyecto en mayo de este año y sin embargo ya en estos días ya se ha aprobado. Se ha aprobado y dice así textualmente el nombre de la ley. Ley que establece la eliminación del régimen del CAS y garantizar la igualdad de derechos en el empleo público. Si bien es cierto, era importante estos cambios, pero de forma abrupta eliminar, digamos, este régimen
sí va a traer consecuencias y ya está trayendo consecuencias dentro del ámbito laboral. Y quienes se van a ver ajustados definitivamente es el gobierno, ¿no? Es el gobierno. Muy bien, acá tengo un modelo de oferta de trabajo que normalmente ustedes lo pueden ver, ¿no? En las páginas web, sobre todo trabajos o convocatorias del año 2020, ¿no? Y sale así. En este ejemplo que he colocado, Programa Nacional de Inversiones en Salud. Tipo de contratación o tipo de contrato, CAS, ¿no? Lugar de labores, Lima. Remuneración entre 5.000 y 11.000 soles. Si algo también podemos observar en esos trabajos, porque no sé si a raíz después de este proyecto hay otros cambios y ya no se trabaje o no se haga convocatorias para CAS, ¿no? Pero lo cierto es que siempre había buenas remuneraciones, ¿no? Bastante atractivas, digamos, como para poder, digamos, postular. Y así ha ido creciendo los trabajadores en este régimen. Como ustedes ven ahí, las características piden puestos para titulados universitarios. Estudios requeridos, administración, arquitectura, contabilidad, derecho, economía, ingeniería civil, etc. Nota dice, los interesados deben considerar previamente a la postulación si cumple con los requisitos establecidos para cada vacante y revisar que los documentos, anexos, formatos, etcétera, deben adjuntar, ¿no? Perdón. Deben adjuntar si todo está correcto, ¿no? Y las bases son consignados para cada puesto a continuación. Y entonces venía aquí el tipo de trabajo, ¿no? Si era especialista en ingeniería civil, ¿no? Te pedían una experiencia laboral, que tenías que estar colegiado y habilitado, y siempre, ¿no? La prestación de servicios, la remuneración y el plazo para postular. Pero ya sabían ellos, ¿no? Ya saben ellos, si es que esto se sigue dando, que los contratos son temporales. Son 3 meses, pero que de alguna forma la gente se ha sentido, digamos, impulsada a presentarse cada vez más, porque si vemos aquí en el gráfico la evolución del número de servidores CAS que ha ido aumentando cada año, ¿no? Y hasta el 2019, miren ustedes cómo se ha ido incrementando en 266.000 trabajadores CAS. Entonces era una oportunidad para muchos profesionales, y no solo profesionales, porque también habían trabajos para choferes, para gente que, digamos, había terminado secundaria y podían postular, ¿no? A un tipo de trabajo CAS. Bien, dicho esto, también hay un régimen del servicio civil que se habla mucho, pero que la gente no lo comprende. Porque si ustedes se acuerdan del cuadrito que hemos visto, donde hay 15 regímenes laborales, no se considera el régimen del servicio civil. Y ese cuadro, bueno, es un cuadro que está hecho hace años, hasta el 2013, no se ha, digamos, no se ha cambiado, ¿no? Pero la idea es que el régimen del servicio civil con la ley 305.7, que es la ley Servir, la idea es esa, ¿no? De que se considere el único régimen donde puedan ir ingresando, bueno, de manera voluntaria, los trabajadores. Y ahí vamos a ver por qué razón el Estado, ¿no? Quisiera, de alguna forma, involucrar a todos esos regímenes laborales que hemos nombrado a un solo régimen. Primero, ¿qué es la ley Servir? La ley Servir es el régimen laboral único al cual el gobierno busca que migren voluntariamente todos los trabajadores del Estado, excepto los de las carreras especiales, como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Salud, Educación, entre otras. ¿Qué objetivo tiene la ley Servir? Es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios
en las entidades públicas del Estado, así como de los que están encargados de la gestión y del ejercicio de sus potestades. Ley de Servicio Civil, Servir. La ley número 305.7, la Ley del Servicio Civil, la finalidad de esta presente ley es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. Y la ley de servicio civil está basado en principios. Voy a nombrar algunos de ellos, son 11. Un momentito, por favor. Tenemos el de interés general, eficacia y eficiencia, igualdad de oportunidades, ¿no? Postular a través y ir creciendo a través de sus méritos, ¿no? Transparencia, legalidad y una especial normativa, rendición de cuentas de la gestión, probidad y ética pública, flexibilidad, entre otras. La clasificación de los servidores civiles. Los servidores civiles de las entidades públicas se clasifican en los siguientes grupos. Tenemos el funcionario público, el directivo público, el servidor civil de carrera, los servidores de actividades complementarias. En cualquiera de estos grupos pueden existir los famosos servidores de confianza, ¿no? Muy bien, antes de pasar a otra diapositiva, entonces, la ley Servir es súper importante que las personas conozcan, porque no se habla mucho al respecto, y es importante nombrarles que este 2020 también se ha modificado el decreto legislativo 1023, decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, donde se incorporan algunos artículos. Uno de ellos que hace referencia, y me pareció importante, es el servicio civil, dice, se rige bajo los enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos, desarrollados en instrumentos trabajados de forma conjunta con los sectores competentes. Muy importante que se agregue el hecho de considerar el enfoque de interculturalidad y también de género y derechos humanos, que es lo que normalmente en nuestra sociedad se habla, ¿no? En estos tiempos y en los cuales a veces no se llega a un objetivo común. Si bien es cierto, los peruanos, todos los que vivimos acá, no solo hemos nacido acá, también existe mucha gente extranjera, ¿no? Y tenemos que ver con ese enfoque, ¿no? Inclusive en los mismos trabajos hay habilidades de lo que es la interculturalidad, el saber aceptar, el saber respetar, ¿no? Cómo vienen estas personas con sus diferentes culturas, modismos, formas, ¿no? Formas de pensar, de actuar. Y si bien es cierto, con esta globalización, cada vez más vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender a poder recepcionar, digamos, y tener contacto con personas de diferentes lugares y poder convivir, que a la final es eso, ¿no? Es saber convivir para tener un clima institucional adecuado, con una comunicación efectiva, donde realmente se retenga el talento humano, que tenga una productividad efectiva y eficiente dentro de la empresa. Y eso es lo que busca la ley Servir. La ley Servir no es otra cosa que los recursos humanos del Estado. Entonces, ¿qué cosa busca los recursos humanos? Es eso, ¿no? Buscar un buen clima institucional,
en cada empresa donde los trabajadores se sientan bien, donde haya una comunicación horizontal, donde hay esos momentos de convivencia con una comunicación efectiva, donde se forme a los trabajadores en diferentes habilidades que ahora nos hemos visto en la necesidad de aprenderlas porque a medida que pasa ¿no? el tiempo, la tecnología cada vez se hace, digamos, más presente en nuestras vidas y tenemos que prepararnos, ¿no? Entonces, todo esto lo ve la ley Servir, que son los recursos humanos del Estado. Entonces, me pareció importante agregar eso. Y otro que es la obligación, dice en otro de los artículos de este año que han agregado, es la obligación de dar información sobre el personal del servicio civil. Que eso significa ser transparente a toda la comunidad, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Qué más hablamos en la legislación peruana? ¿Qué más tenemos en cuenta? Muy bien. Ustedes saben que nuestra legislación peruana o el país dentro de Latinoamérica, Perú, no tiene un código, no tiene una ley general de trabajo, ¿no? Y sin embargo, estamos cambiando o queremos, ¿no? Ir cambiando y creo que en esto todos tenemos que aportar. Bien. Voy a hablarles sobre la Ley Procesal de Trabajo, la 26636, ya derogada, y la nueva Ley Procesal de Trabajo, la 29497. ¿Qué diferencias hay entre estas? Muy bien. He considerado unas 3 diferencias para tampoco llenarles de información, ¿no? Mucha información, sino para que se comprenda. ¿Cómo era la Ley Procesal 26636? Resultaba insuficiente para satisfacer las necesidades de solución rápida de los conflictos laborales. ¿Cómo es la nueva Ley Procesal de Trabajo, la 24497, frente a esta situación? Contiene principios como la oralidad, la celeridad y la economía procesal que lo hace más efectivo. Otra diferencia clave son que con la Ley Procesal de Trabajo 26636, las notificaciones se realizaban mediante cédula, o sea, demoraban más. Y las notificaciones que se realizan con esta nueva Ley Procesal de Trabajo, lo hacen a través de la casilla electrónica. Bueno, eso es como mandar pues un correo y ya llegó, ¿no? O sea, súper rápido, eficiente, digamos así. Luego tenemos otra diferencia en la ley 26636, la contestación de la demanda se realizaba en un plazo establecido. Y en la nueva ley procesal de trabajo, la contestación de la demanda se realiza en la audiencia de conciliación. Muchas veces en la audiencia de conciliación se soluciona todo. Y eso, como abogada, ¿no? Yo prefiero que las personas se entiendan a que vayan a procesos largos, ¿no? Y las audiencias de conciliación sirven mucho para eso. Dejando de lado, ¿no? El querer, yo quiero ganar, uno tiene que ver, de no dilatar el tiempo y de solucionar, ¿no? Los conflictos de la manera más objetiva y sobre todo buscar el bien común para ambos, porque a las finales el tiempo pasa y ambos pierden dinero también. Entonces uno prefiere resolver las cosas en una audiencia de conciliación. Y eso es lo que tiene la nueva ley del procesal de trabajo, ¿no? Muy interesante. Muy bien.
Como institución que representa el trabajo en el Perú, tenemos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ustedes habrán visto las campañas continuas que se hace, no solo radiales, sino también en la web, en el Facebook, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo promueve el empleo decente y productivo, así como el cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales de la población, fortaleciendo el diálogo social y la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables, siempre desde una visión centrada a la ciudadanía. Sí. Aquí, por ejemplo, coloco Jóvenes Productivos. Es un programa nacional de empleo juvenil, que ustedes se acercan y presentan, primero es una entrevista, luego presentan su CV, y así no tengan mucha experiencia, tratan de ubicarlos, ¿no? En un trabajo. Y esto es importante. Resalto mucho el trabajo que hace el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. No porque sea abogada laboralista, sino porque en realidad se ve eso, ¿no? Tiene dentro de sus funciones y objetivos también una cuota de lo que es la responsabilidad social corporativa, ¿no? O empresarial. Y es la ayuda que se da hacia también la población más vulnerable, como lo nombra, y los jóvenes, que es el futuro de nuestro país. Muy bien, esto, a ver, ya está. El Ministerio de Trabajo tiene un portal interesante, no voy a hacer propaganda, sino tiene un portal interesante donde siempre hay capacitaciones. Antes de la pandemia había muchas capacitaciones, semanales, quincenales, bueno, muchas de ellas he asistido, totalmente gratuitas, algunas con certificación, y además durante la pandemia también sería bueno de que las personas, ¿no? No solo los jóvenes, sino todos, ¿no? Siempre intenten entrar a esas páginas porque se aprende mucho. No necesitas ser abogada para aprender un poquito más, ¿no? Sobre todo conocer acerca de tus derechos laborales, que eso es importante, y hablan de todos los temas. Hablan de la famosa, del trabajo remoto o trabajo a distancia, también de la suspensión perfecta, de las modalidades de trabajo que hay, y en fin, una serie de capacitaciones súper interesantes. Luego tenemos la SUNAFIL. ¿Qué es la SUNAFIL? La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. SUNAFIL se creó con la ley 29981 el 15 de enero del 2013, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Repito esto, se creó esta ley como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Porque realmente el Ministerio de Trabajo no se da abasto con tantas denuncias y denuncias que hacían los trabajadores de diferentes empresas. Aquí voy a detenerme un poco para contarles algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los profesores estatales. Si bien es cierto, los profesores estatales tienen un régimen totalmente diferente, pero cuando un profesor trabaja dentro de una institución privada, como puede ser un colegio normado por sacerdotes, ¿no? Que son privados, resulta que estos trabajadores que le paga el Estado hasta la 1 de la tarde y supongamos que este profesor o profesora, digamos, tiene que quedarse hasta las 3 de la tarde, pues va a recibir digamos, un plus por esas horas que se queda de trabajo semanal. No es que se lo están regalando, les tienen que pagar, le tienen que pagar
¿no? Por las horas que va, digamos, a trabajar después de la 1. El Estado le paga la 1, pero el resto de tiempo se lo tiene que pagar a través del régimen de actividad privada, que es el 728. Entonces, bajo ese régimen, ¿no? Es otra forma de trabajo, y aparte tiene que pagarle sus bonificaciones como es, ¿no? Sí es un porcentaje, pero sí se tiene que pagar así. Entonces, ¿qué pasa en muchos de esos colegios de actividad privada, pero que reciben digamos, el personal docente estatal? Muchas veces hacen que ese personal, ¿no?, se quede a trabajar ya no 2 horas nada más, que debería quedarse hasta las 3, sino le hacen venir en las tardes, les hacen trabajar sábados. A veces, antes de la pandemia, cuando habían esas actividades de bingo, etcétera, les obligaban a ir todo el domingo, ¿no? Y miren ustedes, cuando ya sucede eso y no les consideran ni horas extras, ¿no? Entonces ahí ya se desnaturalizó el contrato por el 728. Y entonces, ¿qué pasa? Este trabajador puede ir y presentar su denuncia o pedir que vayan los de SUNAFIL a comprobar lo que está sucediendo en ese colegio. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Y definitivamente va a ganar ese trabajador, porque ya se desnaturalizó el trabajo. Porque si bien es cierto, lo que pasa acá en el Perú, y es lo que estoy viendo ahora último, es que si hay mucha necesidad, es cierto, pero no por eso los empleadores deben aprovecharse, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Ahora con este trabajo, de trabajo a distancia, trabajo remoto, me consta porque lo he visto, los chicos trabajan más de 8 horas y no se les considera, digamos, como horas extra, el hecho de que los llamen a veces a distintas horas, ¿no? Y ya son abusivos, ¿no? Se debe respetar realmente la jornada laboral. Y esto lo vamos a hablar mucho más en la siguiente unidad, cuando tratemos acerca de la jornada laboral, ¿no? Es un trabajo para hablar muchísimo, sobre todo casos, ¿no? Y cuando lleguemos a eso vamos a hablar de muchos casos. Pero para muestra, les hago referencia a esto que sucede casi siempre, sobre todo con esos colegios, ¿no? Y si denuncias eso, de hecho es a tu favor, y te van a tener que pagar. Así que, y no tengan miedo, porque a veces el desconocimiento, el no saber cómo actuar, a veces dejas que atropellen tus derechos, ¿no? Por eso es bueno consultar. Muy bien, aparte, ¿qué más hace la SUNAFIL? Garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores, promoviendo siempre la formalidad y productividad de las empresas, ¿no? También ahora no solamente el Ministerio de Trabajo hace capacitaciones, SUNAFIL también, y sobre todo hace programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, que eso me parece súper conveniente y que se debería, digamos, llevar en todas las empresas, ¿no? Todos deberían tener un programa de capacitación en lo que es seguridad social y salud ocupacional, que es súper necesario. Bien, ¿qué se nos presenta de aquí para adelante? Los nuevos cambios en el trabajo, ¿no? Por motivo de la pandemia del COVID-19 se dieron algunas medidas extraordinarias. Ahora las voy a nombrar, pero en la siguiente unidad voy a tratar acerca de esto más a fondo. El decreto de urgencia 026-2020 se dio el 15 de marzo de este año, reglamentado por el decreto supremo 010-2020-TR del 24 de marzo del 2020. Además, hay una guía para la aplicación del trabajo remoto aprobado por resolución ministerial 072-2020-TR.
El teletrabajo existió mucho antes, ¿no? Eso es lo que también vamos a decir en la siguiente unidad, regulado en la ley número 303.6 por el Decreto Supremo 017-2015. Y bien, quedo presto para que ustedes me hagan alguna pregunta si desean. ¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna consulta? Ok. Entonces, para terminar, dejo mis datos. Muchas gracias. Y no sin antes decirles unas frases que me parecieron adecuadas. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. De Steve Jobs, ¿no? Un gran creador, innovador, muy creativo, y me gustó esta frase, ¿no? Para terminar. Y esta última, bueno, que se las dejo con mucho cariño. El trabajo más placentero es aquel en el que te inspiras, creas, amas e innovas. Muchas gracias.